Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes. Continuamos con nuestra maratónica programación desde muy tempranas horas de la mañana para llevarles a ustedes, como siempre, temas importantes del país. Gracias por sintonizarnos, como ya es costumbre todos los viernes, en un análisis político, económico y social. Vamos, como siempre, a presentarles a ustedes la discusión y el debate que tiene que ver con temas que han estado predominando la agenda periodística del país. Sin duda alguna, el régimen de excepción, al cumplir 3 años de vigencia, tras nuevas prórrogas, pues ha venido generando y despertando mucho, pero mucho debate. Hoy vamos a hablar un poco sobre los aciertos y un poco también algunas otras valoraciones que se hacen en torno a esta medida que ha permitido que el país, sin duda alguna, tenga mejores indicadores de pacificación. Un tema importante también, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos se reúne en nuestro país, visita el CECOT también en otro mismo contexto. Vamos a hacer el análisis importante sobre este tema. Esta semana también se conmemoró una fecha también efeméride, el asesinato de Monseñor Romero. Así es que vamos a hablar de esos y otros temas. Yo le invito a usted a que nos acompañe. El Salvador cumple 3 años desde la implementación del régimen de excepción, una medida que ha transformado significativamente el panorama de seguridad del país. Durante este periodo, las autoridades han detenido a más de 87,000 individuos vinculados a actividades delictivas, lo que ha resultado en una notable disminución de los índices de violencia y ha devuelto la tranquilidad a numerosas comunidades. En el marco de la cooperación internacional en materia de seguridad, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó recientemente El Salvador. Durante su estancia, recorrió el centro de confinamiento del terrorismo y destacó la colaboración con el presidente Nayib Bukele para combatir el crimen transnacional. Noem enfatizó el compromiso conjunto de ambos países para fortalecer la seguridad pública y enfrentar organizaciones criminales de alcance internacional. Sin embargo, esta colaboración ha generado controversia. Un grupo de abogados salvadoreños representando al gobierno de Venezuela ha presentado un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. El objetivo es lograr la liberación de algunos ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos y recluidos en el CECOT, argumentando que su detención carece de un fundamento legal en el territorio salvadoreño. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, gracias Jonathan por poner en perspectiva este tema importante que vamos a tener este día, como lo presenté desde un principio. Quiero saludar cordialmente a Vladimir Menara, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Vladimir? Bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación. Acostumbrado, un gusto, como siempre, compartir espacio con los amigos. Bessie Ríos también, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, algo engripada como tú, pero aquí estamos, al pie del cañón, y aprovecho un momentito, un saludo para mi esposo que está cumpliendo años. Ah, de verdad, Daniel cumpleaños este día, pues sí, un saludo muy especial ahí también para tu esposo. ¿A qué hora es la celebración? ¿A qué hora llegamos? Ya les aviso. Bueno, ok, así será. Saludos, Daniel, gracias. ¿Cómo estás, Aldo? Qué gusto saludarte también. Bienvenido. Gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí en este medio y un saludo a los compañeros del panel y un abrazo para toda la audiencia. Bueno, queremos agradecerles a ustedes también, estar pendientes como siempre de nuestra señal a través de nuestras plataformas digitales, como también de nuestra señal abierta. 3 años del régimen de excepción, el concepto de seguridad, de percepción ciudadana y por supuesto también serios cuestionamientos que se han dado a lo largo de estos 3 años, que ha sido precisamente el tema de derechos humanos. ¿Cuál es la lectura evaluativa que tienen ustedes y cuál es el debate, digamos, consistente que tiene este tema, que ha venido desde luego generando y despertando muchas inquietudes en diversos círculos del país? A ver, tienen la palabra. Yo creo que va siendo hora que se haya haciendo la evaluación del mantenimiento de esta medida, que parece ser la única política de temas de seguridad. Las organizaciones de derechos humanos ya entregaron un informe en el cual da cuenta de 85,000 personas capturadas desde el 27 de marzo del 22 al 28 de febrero de 2025, lo que ha generado una población carcelaria de 115,605 personas, lo que nos vuelve el país con la mayor tasa de personas encarceladas, 1,824 por cada 100,000. Además, a esto acompañan 6,889 denuncias de violaciones a derechos humanos. En el tema de fallecimientos de personas estando en custodia del Estado salvadoreño han tenido un desfase que me llamó la atención. El Servicio Social Pasionista habla de 278,
Cristosal habla de 265 y el socorro jurídico de 375. Al final es el Estado quien debería estarnos brindando estas estadísticas y dándonos la información de cuántas personas han salido fallecidas estando en custodia del Estado. El Estado debe de evaluar la necesidad de que la gente mantenga se le restauren sus derechos, porque no podemos mantener la lógica de te doy tus derechos constitucionales a cambio de seguridad, o te doy la seguridad y no te doy tus derechos humanos. No puedes estar haciendo ese juego. El Estado tiene que garantizar todos y cada uno de los derechos de la Constitución, así como el derecho a la seguridad. Ok, interesante. Vamos a ver, Aldo. Tu evaluación con relación a este, digamos, punto que es elemental, si lo queremos poner desde el punto de vista de la historia que marcó ese hito de violencia que venía, obviamente, el país experimentando en los últimos años, ¿no? Bueno, yo voy a hacer mi análisis a partir de los hechos y la evidencia que tenemos con relación a esta medida. Se dice suave, se dice fácil, pero uno debe recordar el status quo ante que existía en este país hace solo 3 años. No estamos hablando de 5, de 10 ni de 20, hace solo 3 años. Este país era Pandillelandia, era la capital del crimen mundial. En este país se mataban más personas, morían más personas asesinadas que en países que estaban en guerras activas. Este era el país más violento literalmente del mundo y era el país a donde se expulsaban más migrantes a lo que llamaron, que a mí no me gusta ese nombre, de esta región del Triángulo Norte, que se iban precisamente huyendo de la violencia y huyendo de las pandillas y buscando refugio en otros países. Eso era lo que teníamos, eso es lo que heredamos, eso es lo que heredó el presidente Bukele, ¿verdad? Teníamos un sistema penitenciario colapsado, destartalado, para usar una palabra popular, desmantelado, que se le habían entregado a los criminales, verdaderas universidades del crimen, a donde se ordenaban las muertes de los salvadoreños, donde lo controlaban las pandillas, donde entraban prostitutas, etcétera, donde hacían lo que les daba la gana, porque se las entregaron, porque negociaron y capitularon frente a ellos. Bueno, eso era lo que teníamos. Decía un medio digital, un periodista, pseudo periodista de un medio, de un panfleto digital que ya nadie lee, decía, es que este problema no tiene solución, no hay solución, ya no hay, ya probaron todo, claro, ya probaron pactar, hasta pactar y darles dinero, ya probaron todo y no hay, además un mal necesario, hay que aprender a convivir, porque dice, las pandillas, decía, lastimosamente han llegado a ocupar el hueco del Estado en las comunidades, por tanto, ya hay una simbiosis, ya no hay solución. Siempre estuvo la solución ahí, en la propia Constitución, ahí estaba la solución, y el presidente la encontró en la propia Constitución. La solución no estaba en Marte ni en Júpiter, estaba en nuestra Constitución. No se la sacó de la manga ni se la inventó, y demostró que todo ese argumento y toda esa narrativa de que nos teníamos que aguantar y que no había, era falso. Como decía aquel que se murió, excomandante de lo poco salvable que tuvo el FMLN, paja molida. Eso era esa narrativa de que no había solución, era paja molida. Sí había, y el régimen de excepción lo comprobó, y a la vuelta de 3 años nada más, 3 años, tenemos una realidad diametralmente opuesta. 2 cosas voy a mencionar, puedo mencionar un montón, 2 cosas diametralmente opuestas. 1, el país más seguro del hemisferio occidental y probablemente en tiempo corto del mundo, de venir de ser la capital del crimen mundial. Y 2, un sistema penitenciario que funciona y no como el que heredamos. ¿A dónde? Fuera del SECOT, donde están los criminales más violentos, salvajes de este país. Sí están aprendiendo oficios, a reinsertarse a la vida, como manda la propia Constitución, que el sistema penitenciario sea para reinsertarlos a la vida social después. Interesante. He recogido de ambos, tanto de Bessi contigo en esta primera etapa, argumentos importantes para debatirlos posteriormente. Vamos a ver tu fase introductoria con relación al régimen de excepción y el cumplimiento de los 3 años en vigencia, donde hay desde luego muchos aspectos que abordar. Vamos a ver, Vladimir. Andas una florentina. ¿Sí? ¿Quién le dice la florentina es la prostitución, chicas. Aldo, oí que le dijo la florentina.
Pero es la Constitución, ¿verdad? Lastimosamente ¿Sí? a algunos no les gusta. En el artículo 29 habla sobre el régimen de excepción. Sí. Que este va a ser utilizado cuando haya, dice, guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público. O sea, ese es el régimen de excepción. Los casos cuando se va a aplicar. Entonces yo encuentro demasiado incongruente decir que somos el país más seguro cuando nos están diciendo seguimos en guerra, pero somos el país más seguro. Entonces, parto con esto en el sentido de que ya han pasado 36 meses de la primera aprobación, ¿verdad? Aquella del régimen de excepción, y lastimosamente es lo que yo quiero, digamos, adolecer en este momento. Lastimosamente no hemos encontrado una salida estructural, fija, concreta, que le permita al pueblo salvadoreño decir que no vamos a depender de un discurso político electorero para seguir gozando de esta batalla contra los homicidios que antes sucedían. Aquí yo quiero aquí e invitar a la población que podamos hacer nosotros una separación y que podamos entender. ¿Sí? Este país hoy por hoy es cierto, ha hecho una reducción drástica en los homicidios. De eso a llegar a ser un país seguro estamos más lejos de lo que nos imaginamos. Los homicidios han reducido de tal manera que hasta hay días, semanas en los que no hay un homicidio. Y esa situación, sin duda alguna, me parece que debería de defenderse. Pero hay que defenderse con la Constitución, con la ley, con el respeto a los derechos humanos, tratando de no seguir vulnerando incluso hasta la paz, incluso hasta la tranquilidad de los hogares. Porque hoy nadie me va a dejar mentir, incluso los que están ahí atrás de nuestras pantallas viéndolos en todos estos recursos digitales, que el régimen de excepción ha sido utilizado también para amedrentar a toda la población, incluso a opositores políticos, incluso a sectores que tienen algún tipo de disidencia, incluso a estos comerciantes del centro histórico y aledaños. No me van a dejar mentir que existe en la atmósfera de este país ese sentimiento, esa emoción de que este instrumento que se aprueba mes a mes en la Asamblea Legislativa también es utilizado para amedrentar a la población honesta, a los anónimos, a los particulares. Entonces, dicho esto, quiero decir que a 3 años nosotros deberíamos de contar, y este es un llamado, una petición a nuestras autoridades, y lo hago con mucho respeto, de que el régimen de excepción debería de convertirse y hacer los ajustes jurídicos, los ajustes legales que deben de hacerse para que este país goce de una estructura, y siempre lo he dicho, una estructura jurídica, un marco legal que le permita combatir siempre la criminalidad. Pero ya no podemos seguir 36 meses, 3 años después, con ese discurso electorero de que si no lo aprueban, de que si no tenemos diputados de nuevas ideas, el país va a volver a las malas, de que si no se vota nuevamente a favor de ellos, se van a abrir automáticamente, va a llegar alguien y abrir el candado del SECOT y van a salir todos. Es decir, no podemos aguantar que ese discurso electorero siga, y es por eso que nosotros como población debemos exigir que nuestros gobernantes ataquen la criminalidad, pero de una forma estructural, de una forma seria, formal, con una política pública, en donde también se ataquen las raíces de los problemas. Yo pregunto, ¿se está solucionando la educación, la salud, la cultura, el trabajo, el empleo, la situación económica? Es que se nos olvidan de que la situación de violencia que teníamos y que seguimos teniendo tiene una raíz, y la raíz no es algo abstracto, tiene nombre y apellido, y eso se llama pobreza, se llama falta de oportunidades, se llama una ausencia de cultura, una ausencia de educación, de salud. Se está atacando eso, y si no, los invito a que revisemos nuestro presupuesto general de la nación y vamos a encontrar, voy a redundar, hay un hallazgo que está de jalarse los pelos. ¿Cuál es? Reducimos presupuesto en educación, reducimos presupuesto en salud, pero adivinen a dónde subimos presupuesto. En el Ministerio de la Defensa y en la propaganda de Casa Presidencial. Dejo esos datos. Tú le llamas entonces a aquellos que en algún momento
digamos, valoran aspectos y dejan de lado esto. Discursos electoreros, dices. Sí, en lo absoluto. Basta revisar la campaña, Ernesto, basta revisar la campaña de la elección pasada en donde, para verlo así. Vamos a ver algo. ¿Tú compartes yo me imagino que desde la perspectiva de un partido, de la vida partidaria, de los partidos moribundos, ese argumento debe ser muy potable, porque hay una preocupación existencial. Ya estamos en el nivel ontológico, ¿va? Del ser o no ser. Pues sí, claro, eso tiene toda explicación, pero desde la perspectiva ciudadana yo tengo mis dudas. No solo porque las encuestas lo muestran, las encuestas, les recuerdo que la estadística es una ciencia que si se aplica bien, funciona. Hay margen de error, pero es un margen de error bastante bajo. Y las encuestas ahí están. Entonces, no sé si realmente esa sea la opinión ciudadana. Tampoco podemos partir de la premisa que la mayoría de la población salvadoreña son un montón de gente tonta que no entiende ni sabe diferenciar las cosas. Si no, pregúntenle a los que no firmaron la listita de la Iglesia Católica que les pusieron en los púlpitos durante un montón de tiempo, a pesar de que la Iglesia Católica tiene 1.8 millones de feligreses declarados. Entonces la gente no es tonta, la gente sabe y entiende. Claro, desde la perspectiva de los partidos que sienten que se están muriendo y están dejando de ser, por eso es porque tiene toda explicación, tiene toda lógica. La gente valora de forma distinta la situación y no solo eso, aprecia la actual situación porque no te tiene que remontar a una generación atrás, ¿verdad? Es que mi mamá me contaba de la guerra, pues porque yo nací después de la guerra y me contó que era bien terrible. No, solo se recuerda 3 añitos atrás, 4 años atrás, y ahí entonces tiene el marco comparativo. ¿Qué es el resto de la mesa? Solo déjame redondear, solo quiero redondear. Entramos ya a la fase de debate. Solo quiero redondear con esta idea. El hecho de que existan algún tipo de señalamiento de que el régimen de excepción, porque A, B o C personas hayan tenido algún involucramiento indebido porque a lo mejor no estaban involucrados con un delito y han sido detenidos, es que el gobierno del presidente Bukele nunca ha dicho que esos casos no existen, pero no existe ni un solo sistema penitenciario criminal en el mundo que sea 100% infalible y que no haya ni una 0.01 falla de algún caso que deba ser remediado en los tribunales. Por eso es que han salido un montón libres y tienen cartas y han tenido cartas de libertad. Entonces, y que no sean pandilleros. Entonces, esa realidad existe aquí y en cualquier lugar del mundo, porque todos los sistemas criminales son humanos. Y lo humano por naturaleza es imperfecto, pero es perfectible toda vez que se hagan las cosas necesarias para que se rediman este tipo de cosas. Pero el grueso de los que están en el SECOT, esos son criminales, pandilleros, asesinos, con los que los gobiernos anteriores pactaron, les dieron dinero y les entregaron las cárceles. Estos son polvos de aquellos barros. Vamos a ver, ¿están de acuerdo? Vamos a ver, hablamos un poco más del debate. Nadie está en contra de que ha sido un éxito el tema de someter a los grupos de pandillas y creo que todos estamos contentos y todos aquellos que estuvieron, que tenían al pandillero a la par, tienen claro que es una alegría ya poder salir, los niños ya salen a jugar, sin duda. Pero decía Aldo en el bloque anterior, el sistema carcelario ya está mejor, tenemos un hacinamiento del 300% en el sistema carcelario. El SECOT solo está ocupado en un 37%. El resto del sistema carcelario está en 300% de más. Ahora, la idea que se barajea es, hombre, ya controlaron este tema de las pandillas. Han estado apareciendo un par de cabecillas que en teoría se suponía que estaban condenados y los están agarrando en otro lado. Habría que explicar cómo es que se les salieron de los penales. Pero la solución debe ser una solución integral. Si vos no le das oportunidades a las comunidades, si los niños que están saliendo de bachilleres no se terminan de formar en las universidades o tienen oportunidades de trabajo y trabajo bien pagado, cuando venimos de más de 11,000 personas despedidas este fin de año, lo que estás haciendo es lanzando a más gente a
sin tener un ingreso, no tenemos pensiones, todo esto te genera una crisis. No se van a llamar maras más adelante, van a tener otro nombre, porque la falta de oportunidades te termina de generar condiciones para que se vuelva caldo de cultivo el tema de la delincuencia. Mira, solo Aldo, que quiere reaccionar un poco al punto y te doy la palabra. Rápidamente. Les recuerdo que hace un par de semanas, el presidente anunció becas para el 100% de los bachilleres de este país. 100%. No 1,000, 2,000 becas, 3,000. 100% de los bachilleres de este país. O sea, todos los que se gradúen van a tener oportunidad de estudiar en la universidad o en un instituto tecnológico, lo que quieran estudiar. ¿Cuándo se había visto semejante cosa en este país? Nunca. No habría necesidad de gastar en becas si la tuviéramos pagado la Universidad de El Salvador. Mira, no, quiero dejar algo claro y sí lo quiero, es decir, estamos ante gente, yo creo, muy, muy inteligente, la que nos escucha, la que quizás luego de que el programa termine va a seguir viendo el video, pero mira, el discurso ese que han tratado de implantar, de que ya ven la oposición cómo está en contra del combate a la delincuencia, quieren que soltemos, ya es un discurso ya hasta sin vergüenza, lo dicen ya sin vergüenza, sin sonrojarse. Yo creo que el debate debe de aspirar a combatir las ideas que realmente están en juego, y una de esas ideas es el respeto a los derechos humanos. Yo no sé por qué hay un desprecio tal a los derechos humanos, hay un desprecio tal a la integridad de cada ser humano, sobre todo de los salvadoreños. Bueno, hoy hasta de los venezolanos estamos violando derechos, o sea, ya nos estamos internacionalizando en esa grave situación. Pero más allá de eso, por supuesto que estamos siendo beneficiarios de la situación en la que estamos, en la que las pandillas tenían un gran control sobre los territorios, que hoy ya no lo tienen. Yo, mi familia y los que me rodean, por supuesto que estamos contentos de esa situación. Sin embargo, no somos lo suficientemente inteligentes para pedirle algo más a nuestros gobernantes, y algo que es evidente, y es que esta situación debe de ser prolongada y debe de ser fundamentada en el tiempo. Entonces, y de una manera... ¿No te convence entonces el punto elemental de defensa de, digamos, de exposición o de modelo que tiene el sistema? No, es que mira, ¿cuándo lo vamos a volver una política pública? Eso es lo primero. Y segundo, yo leí por ahí, ¿sí? Que dijo... Fíjate, el tercer aniversario del régimen de excepción. Es decir, ya la frase régimen de excepción ya la adoptaron como como un cliché político y electoral. ¿Sí? Yo los entiendo, les ha dado rédito y está bien, pero Aldo, sin embargo debemos poner sobre la mesa los temas importantes, y en este caso creo que el fundamental es lo que ha provocado lo que provocó esa violencia, y lo otro es el respeto que debemos de tener sobre los derechos humanos, que se ha perdido en su totalidad. No debemos menospreciar lo que está sucediendo. A ver, pero esos son puntos debatibles, Aldo. Total, y absolutamente. ¿Sí? Entrémosle al debate, porque aquí se habla también, ya hablando de desprecio de los derechos humanos, interesante. ¿Qué más desprecio de los derechos humanos que hizo el AREN y el FMLN cuando no le interesó el derecho humano del 99% de la población de este país? Pero sí importaba los derechos humanos del 1% criminal con el que llegaron a pactar. Es una cuestión conceptual, y así piensa la gente que está bien a la izquierda de la izquierda, porque los mentados derechos humanos para ellos son porque los criminales son pobrecitos, son un producto de la sociedad, y por tanto hay que ver de qué manera se les garantiza. Otra vez el error ese. Así se conceptualiza a la criminalidad. Son un problema social, son víctimas de la sociedad. Lo acabo de decir, Ernesto. Pero otra vez cae. El 99% de la población que estábamos, fíjate bien, encerrados. El 99% de la población estaba esclavizado, estaban a la merced de ese 1%, y el derecho humano de esta gran masa de la población, que es el que ahora prevalece, no puede estar por debajo del derecho humano del 1% de la población criminal. Y eso se debe de tener en cuenta. ¿Quién más violaba los derechos humanos que aquel que pactaba con el verdugo del pueblo? Y no pueden negarlo.
Les dieron dinero, preguntarle a Aristides Valencia, ¿ah? Preguntarle a los que estuvieron en el gobierno, preguntarle a los areneros, ya los tenemos bien mapeados y están presos. Preguntarle a los que les dieron dinero a las pandillas para que pidieran el voto en los territorios. Y además le estaban sacando el impuesto a las comunicaciones por el otro lado, y aquí le estaban dando dinero a las pandillas. A ver, ¿quiere opinar? ¿Ah? Mira, pues, hablemos de desprecio a los derechos humanos. Es que mira, ¿de verdad quieres hablar sobre los pactos con las pandillas? Y te lo pregunto en serio, porque mira... Cualquier tema. No, porque yo solo voy a dejar esta pregunta porque yo no voy a entrar en ese tema, porque incluso me puedo meter en líos, pero yo te pregunto, ¿y qué fue lo que originó el régimen de excepción? No. Lo desconocemos. ¿O nos queremos hacer aquí los inocentes? ¿Qué originó la aprobación del régimen de excepción? Sería bueno que lo comentes, así como tienes la osadía de hablar sobre supuesto pacto de los gobiernos anteriores. Sería bueno que lo comentes. Sería bueno que lo comentes. Ahora, quiero decir algo. Yo creo, hombre, y hago el llamado, no se hagan manipuladores profesionales. Y lo acabo de decir. No vayan a tergiversar mi opinión. ¿Por qué cuando hablas de derechos humanos intentás decirle a la gente que el FMLN, que la oposición está a favor del respeto a los derechos humanos de los delincuentes y en contra de los derechos humanos de los inocentes? Al contrario, si la lucha esta que hemos hecho, gente honesta, gente que no está, que incluso, vos me puedes decir a mí de oposición, Aldo, pero yo soy sobre todo un ciudadano, un salvadoreño, en lo que encuentro que hay injusticias y cometimiento de delitos porque se estén respetando los derechos y las garantías básicas a ciudadanos inocentes, escúchenlo bien, inocentes. Yo no estoy aquí defendiendo a delincuentes, Aldo. Te pido de favor que retires eso de tu manipulación, porque esa es una manipulación, intentarle hacer creer a la gente que los que hablamos en defensa de los derechos humanos es porque queremos defender a los delincuentes. No, los delincuentes tienen que pagar su condena y sus delitos, pero los inocentes tienen que estar fuera de esa cárcel. Mira, yo nunca te voy a llamar de oposición, jamás. Te puedo llamar opositor, porque en este país oposición no hay. Hay opositores, hay enemigos, hay lo que sea que se declaren, pero sí. Oposición política aquí no hay. Pero si hay libertad, ese también es tu opinión. Pero si hay libertad de expresión, y eso está garantizado, porque aquí se habla mucho de la falta de respeto de los derechos humanos, de la abominable dictadura del presidente Bukele, y que aquí nos están reprimiendo y nos sentimos que nos ahogamos y ya casi no respiramos. Pero aquí cualquiera habla lo que quiere, expresa lo que le da la gana en las redes. Es más, insultan al presidente así, de manera literal, con epítetos, y estos no están presos. Hay unos que se han autoexiliado, que están en Nicaragua, por cierto, dicen que unas también en Venezuela, no sé, en alguno de esos paraísos, pero porque se han autoexiliado huyendo de la justicia. Pero aquí, de los que están aquí, de los que hablan y se declaran opositores, hacen lo que quieren, dicen lo que quieren y presos no van. Vamos a ver qué piensa Bessie también de este debate en el que se sitúa, desde luego, ese largo camino y ese largo debate que ha traído precisamente el régimen de excepción, particularmente cuando varias organizaciones civiles, locales, incluso internacionales, también han hecho ciertas, digamos, evaluaciones de denuncia de violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción, ¿verdad? Por su parte, hay que resaltar también, el gobierno ha rechazado estos señalamientos y ha defendido la medida en la que le atribuye la drástica reducción en la cantidad de homicidios y violencia que venía sosteniendo el país. Son puntos elementales de ese, digamos, camino que ha recorrido a lo largo de los 3 años este tema que estamos abordando este día. Voy a hacer una pausa, te la doy cuando regresemos. La palabra 7:02. Gracias. ¿Qué opina usted al respecto? Escríbanlo. Vamos a conocer su opinión.
Y esa calidad a esta hora la recomendamos siempre para que usted pueda saborear una taza de café. Y qué rico, como siempre le decimos a usted, disfrutar de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútelo porque rico es calidad. Así es que buen provecho para todos acá que están degustando precisamente de una taza de café rico. A ver, continuamos con este tema. Había quedado darte la palabra. Sumo también la visita reciente para poder avanzar en el tiempo que hiciese también esta semana la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, que tuvo reunión con el presidente Bukele y también visitó el SECOT. Vamos a ver, vamos a entrar también explayado en ese tema, concatenándolo como tal. Bien amplio ya la incorporación de la visita de la secretaria. La verdad es que en el caso de El Salvador la cantidad de denuncias sobre violaciones a derechos humanos ha sido bastante amplia. Y no solo el tema de la gente que sale de las cárceles y te explica qué es lo que ha estado sucediendo adentro con personas que no tienen ni han pertenecido ni tenían antecedentes de pertenecer, sino que fue una llamada malintencionada o un policía que estaba cumpliendo la cuota y se lo llevó, o un policía que se levantó del lado opuesto de la cama y ha violentado derechos humanos. Yo sigo esperando que nos cuenten qué pasó con estas bandas de policías que habían detenido tanto en el centro como en el oriente del país, que estaban extorsionando a la población y que llamaban a los salvadoreños en el exterior y le decían: aquí está tu hijo, si no me depositas me lo llevo al SECOT con régimen de excepción. Que los detuvieron. ¿Sabes por qué me preocupa? Porque cuánta gente pagó y el que liberaron sí de verdad era pandillero, y cuánta gente no pudo pagar y el que se llevaron una persona inocente. ¿Historias comprobadas? Más que la historia, casos comprobados, perdóname. 4 policías detuvieron en la paracentral y 4 más en la zona oriental, sobre todo en la área rural. Yo no me trago el cuento que solo hayan sido esos 8 policías, como no me trago el cuento que solo los que agredieron sexualmente a esta niña, también en el marco del régimen de excepción, estos militares que hicieron guardia para cuidar que el agresor siguiera violentando a esta criatura, sean los únicos 4 soldados que se les ocurrió, ¿verdad? Y además que tuvieran el sistema de, vaya, en lo que usted le agrede, nosotros 3 vamos a cuidar aquí, y no hay nadie más. Y no te dan mayor explicación de qué está sucediendo, qué depuración han hecho, qué seguimiento le han dado. Tenés ese montón de fiscales también que han sido señalados de que han estado montando casos. Y ahora con la última reforma que tenés, hombre, que prácticamente es: yo lo traigo y la fiscalía no hace mayor cosa que tome, vaya, condénelo, señor juez. El sistema por el cual se protegen los derechos de la población, hombre, es porque, como bien lo dice el presidente, Leviatán se levanta frente al ciudadano. ¿Qué papel están jugando esas instituciones paralelas al tema en particular? Mira, la gente sigue preguntando dónde está la procuradora. La procuradora de derechos humanos anda recibiendo premios para arriba y para abajo. No la estás viendo que están trabajando estos temas. Vamos a ver, Aldo, y también luego tenés un director o comisionado de derechos humanos que manda a las mujeres a aprender boxeo para que se puedan cuidar de esos agresores sexuales, hombre. De verdad que esto te deja sorprendidísimo, ¿verdad? Esos son los personajes que están en función de ver el tema de los derechos humanos. Una viajando, recibiendo premios, y el otro diciéndole a las mujeres que para evitar agresiones tienen que aprender boxeo. No, hombre. Vamos a ver, ¿qué piensas tú de ese... de esa puntualidad en el marco de la evaluación de los 3 años? Sí, no se puede entender la regla general a partir de la excepción, porque eso sería contrario a la lógica de entender cualquier cosa que querramos comprender. Si algún policía militar ha manchado el orgullo de portar el uniforme, de ser parte de la seguridad pública, por supuesto que debe de pagar por eso. Y si hay malos elementos que han manchado ese uniforme, tienen que pagar por eso, y en eso no hay ninguna duda. Pero así también la gran mayoría aplastante de los cuerpos de seguridad están haciendo un trabajo muy profesional, del que yo no vengo viendo desde que estaba adolescente o preadolescente, ¿verdad? Cuando yo estaba preadolescente, tú te acordarás, porque no estamos tan distantes en edad, era el que llegaba y si le veías mal a un militar, era un fusilazo, un cachazo que te daba en el lomo, en la cabeza. Muy profesional. Yo creo que la gente en la calle no tiene esa percepción, no se siente amenazada como algunos dicen. Al contrario, la mayoría de la población, con todo y régimen, no se sienten amedrentados, se sienten seguros y lo expresan públicamente. No es esa la percepción generalizada, ¿verdad?
Ahora, yo estoy claro, yo tengo claro, porque lo he analizado y lo vengo analizando desde hace muchos años. Yo lo dije en su momento, ese garantismo exorbitante en el que nos metieron después de la larga noche de las dictaduras militares, que es entendible cómo nos metieron los latinoamericanos en ese círculo del garantismo extremo. Claro, veníamos de quien ejercía terrorismo de Estado, tiene toda lógica. ¿Ya? Era irse al otro extremo para proteger lo más que se pudiera a los ciudadanos del terrorismo del Estado, de las dictaduras militares. Pero ese garantismo también fue el que permitió el caldo de cultivo, junto con la pobreza y la marginalidad social, a que llegáramos a donde llegamos. Pero hoy en día, ¿sí?, la concepción de las izquierdas en plural, las izquierdas latinoamericanas con relación al garantismo y los derechos humanos, no resuelve, porque lo vemos in situ, no resuelve el problema. Si no veamos las favelas en Brasil, si no veamos cómo está desbordada en Chile también la criminalidad, veamos cómo, bueno, ya hablar de Venezuela, ya mejor ni hablo de ese sistema carcelario más destartalado que el que teníamos nosotros antes, y que fue, por cierto, el que permitió el nacimiento del Tren de Aragua, porque el Tren de Aragua nació en ese sistema carcelario destartalado que tienen en Venezuela. Y entonces eso no resuelve el problema, y lejos de eso, en Latinoamérica se creó este monstruo. Ahora, vamos a pasar a una nueva concepción de la protección de los derechos humanos, poniendo por encima de todo el derecho de las mayorías a vivir en tranquilidad y vivir en seguridad frente a criminales salvajes que encontraron las fallas del sistema, encontraron las fisuras del garantismo para, por ejemplo, agarrar a un niño de 8 años y mandarlo a cometer un asesinato, porque sabían que la ley del menor infractor lo iba a dejar libre muy rápidamente. Encontraron... Pero eso ya cambió, ¿no? Porque ya tenés otra ley. Te estoy hablando de ese pasado y no muy lejano. ¿El régimen cambió todo esto? Sí. Vamos a ver, Vladi, ¿cuál es tu punto? Abramos este debate, ¿no? Bueno, y yo con respecto a este tema voy a decir una última cosa. Creo, para mí, yo lo he debatido suficiente este tema. El régimen de excepción, y hago una petición, porque yo no soy quien dice que se hacen las cosas. El régimen de excepción debe terminar cuando el último pandillero criminal de este país esté preso y sea comprobado. Vladi, ¿qué piensas tú de ese punto en particular? Mira, yo creo que quizás para ir, como dicen, redondeando y pasamos al sector de la visita de la secretaria, sí. Yo creo que es importante que la población, sobre todo la población, porque es la que está inmersa, ¿no?, en estas comunidades y en estas regiones donde la criminalidad era bárbara, o sea, era bárbara, y eso no hay que admitirlo. Y de hecho, insto a que no lo olvidemos, para que no dejemos que esto regrese. Sin embargo, yo tengo la esperanza, a ver, quiero ser un hombre con una expectativa positiva. ¿Elegís creer? Sí, elijo creer, siempre soy así, elijo creer. ¿Para qué vivir con desconfianza? De que debemos de alcanzar esto como una política pública. Ese es tu análisis concluyente. Que debe ser una política. ¿Y qué implica una política pública? Implica un plan, implica la articulación de los poderes del Estado, implica también que la ciudadanía pueda verse inmersa en esta política pública, y sobre todo implica que con seriedad se planteen las formas en las que vamos a salir de las raíces que provocan esta criminalidad. Ok, cierro el tema, voy a la pausa. Cuando regresemos, Christine Noren, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, visitó nuestro país, llegó al CECOT, ¿verdad? Se tomó el tiempo. Terror a los migrantes. Se tomó el tiempo para poder conocer las instalaciones, acompañada del ministro de Seguridad. Tuvo una reunión con el presidente. Hay un abordaje también en este tema con respecto no solo desde las implicaciones jurídicas, sino que también la lectura política que esto tiene. Vamos a hablar de este punto cuando regresemos. Quédese con nosotros.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, cuando son las 7:17. Gracias por sintonizarnos. A ver, Vladimir, te corresponde a ti abrir este bloque y dar tu punto de vista y valoraciones con respecto a esta visita que tuvimos precisamente esta semana de la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, quien dentro de su protocolo de visita también tuvo reunión con el presidente Bukele y dejó obviamente a su paso una constelación de reacciones y de posturas que dejan un poquito, claro cuál es el camino que tiene que recorrerse desde el punto de vista del envío de más personas al SECOT. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Mira, yo creo que sin duda fue una visita muy, muy política, es decir, con un mensaje claro, ¿verdad? Tanto para dentro de Estados Unidos, incluso como para nuestro país y la región. Creo que la secretaria de nombre Christie, ¿verdad? Sí, Christie Noem. Christie Noem. Yo creo que tiene esas implicaciones. Yo quizás, digamos, un pequeño análisis o reflexión que puedo derivar de lo que está sucediendo es que es lamentable cómo se están subordinando las instituciones internas nuestras, incluso hasta las estadounidenses, con estas actividades que han suscitado. A partir de la firma de ese famoso convenio, acuerdo, no sé qué estatus es ese documento, no sé qué es, si es al final solo es un mensaje de WhatsApp o qué, pero no lo sabemos. Segundo, no sé cuándo se va a reformar aquí la ley penitenciaria para que habilite que nosotros como país lamentablemente vamos a dar el servicio de cárcel. O sea, somos los carcelarios del mundo. Entonces, son tantas cosas que uno... a ver, yo quiero aquí como abrazar las palabras de estos abogados que llegaron a interponer un recurso a la Corte. El caso de los abogados. Y ¿sí? Es que dicen, esto es inaudito. Y es que nos parece que estamos, no sé en la finca de quién, no sé en qué hacienda de quién estamos, en donde como por eso decía yo al inicio, se ha supeditado y se ha subordinado todo el respeto que se debe tener a las instituciones internas, a nuestra legislación, a la legislación incluso estadounidense. Entonces, esta visita, como lo tildan algunos... Es política. Es política. Y quiero rescatar, una frase. Tienen la palabra los tres. La visita extraña de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, porque sus implicaciones, sin duda alguna, tienen un mensaje, y el mensaje es de esparcir el temor tanto a los migrantes como a la ciudadanía de esta región. ¿Compartes tú ese punto? Es de consolidar la política antimigrante del gobierno de Donald Trump. No solo vino a ver la cárcel, a reunirse con el presidente, grabó un mensaje. Claro, váyanse de mi país y no los vamos a casar, los vamos a arrestar y puede que terminen en una cárcel. Ojo. Y lo dice en un país que tiene casi 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos y muchos de ellos con documentación irregular. Y a la par de eso, que te acordás cuando estuvimos hablando de este tema, cuando ofreció el servicio carcelario el presidente, ya dejó claro el subsecretario de Estado, Joseph Salazar, que El Salvador esté dando este quemón a nivel mundial de la manera en la que trata a la gente que ha mandado a Estados Unidos, no va a haber trato preferencial. Es decir, le está saliendo re barato a los norteamericanos mandarnos a esta gente para darles el servicio carcelario, que yo y creo que la mayoría de salvadoreños aguantáramos el quemón que estamos teniendo de una puesta en escena como la que se puso cuando vino esta gente, de arrastrarlos, de someter, a cambio de la regularización de la gente que está con TPS, a cambio que los Dreamers se queden, a cambio de una oportunidad para los salvadoreños que están allá.
Es decir, aplicar el concepto de favor se paga con favor, quid pro quo. Que el quid pro quo, pero lo dijo con claridad el subsecretario, ni siquiera fue Marcos el que lo dijo, sino que el subsecretario, Joseph Salazar, crees que no se está cumpliendo ese parámetro? Va a haber trato preferencial. Entonces, ¿el quemón de qué es? O sea, porque el quemón no valdría la pena cuando vas a conseguir algo de verdad. Pero si el sistema carcerario cuesta $200 millones, que lo dijo el presidente, y me van a pagar solo 6, perdóname, esa es una gota de agua en el océano. Vamos a ver, Aldo, ¿compartes tú lo que han dicho tus antecesores? Este café está bien rico. Claro, por supuesto, es de nuestro patrocinador Rico, es calidad. Dime. Mira, es fácil cuando uno no está en el ejercicio del poder, digamos, criticar o valorar el ejercicio del mismo a partir de que la gente normalmente nunca logra comprender cómo se diferencia la ética de la responsabilidad frente a la ética de la convicción, y casi siempre hablamos desde la ética de la convicción personal, mis ideas, mi ideología, etcétera. Pero cuando estás en el campo de la representación ocurre que lo que tenés que hacer es darle solución a las demandas de quienes te han elegido, y muchas veces los intereses son tan variados, tan variopintos, que no es nada fácil. Por eso los presidentes salen con el pelo blanco y algunos sin pelo. Y las presiones. Nosotros elegimos al presidente Bukele para que velara por los intereses y las necesidades de los salvadoreños. Correcto. No de los venezolanos, no de los nicaragüenses, no de nadie, de los salvadoreños. Y eso es lo que el presidente Bukele está haciendo. Hay una realidad, hay un país allá en Norteamérica, en este continente, que tiene sus propios intereses y su propia proyección geopolítica, su propio peso político en el mundo, peso militar y peso económico. Y, por supuesto, este gobierno que ha llegado tiene una visión distinta con relación al ámbito de proyección de sus intereses en el continente americano. Bueno, cada gobierno, él está cumpliendo a su manera lo que le prometió a sus electores, porque allá lo eligieron para eso. Yo puedo tener cualquier postura frente a lo que Donald Trump piense, crea, me guste o no me guste, o los opositores aquí frente a lo que piensen que el presidente Bukele le gusta o no le gusta lo que es. Pero hay dos cosas que no podemos negar. Tanto Trump como el presidente Bukele fueron aplastantemente electos por una mayoría democráticamente en las urnas, diferente al dictador de ahí abajo, ¿verdad? Que es un gobierno de facto allá en Venezuela que lo sostienen las Fuerzas Armadas Bolivarianas nada más. ¿Qué piensas y que se robó las elecciones a ojos vistas? ¿Qué piensas de los comentarios y reacción que hizo el presidente Maduro con relación al presidente? Pues sí, pero lo que te digo, Nicolás Maduro, por Dios santo, pero ni sus propios aliados de izquierda de Sudamérica lo apoyan, ni Lula lo apoya, ni Boris lo apoya. O sea, ¿qué te puedo decir yo de Nicolás Maduro? Ni presidente le puedo llamar. Para el mundo es clarísimo que se robó las elecciones y que lo único que lo sostiene es Padrino, Vladimir Padrino, y las Fuerzas Armadas Bolivarianas es lo único que lo sostiene. No sé si y por cierto, que ahí sí están presos los opositores en ese sistema carcelario. Pero déjame redondear. Vamos a verlo porque quiero abrir este debate. Fíjate que te desvías siempre a la izquierda. Hay algo ahí que hay que seguirlo estudiando. Fíjate bien. El gobierno de los Estados Unidos actual considera a lo que yo le llamo el modelo Bukele es el que para ellos es el que debería de implementarse en esta región, porque ataja dos de sus principales intereses en esta región: narcotráfico y migración. Y ese es fundamental para ellos, y este modelo para ellos ha probado eso. Que venga la secretaria, sí, tiene un componente altamente político, manda un mensaje, y el mensaje es a toda la región. Este es el modelo que nosotros apoyamos. Deberían implementarlo ustedes para poder atajar el problema que para nosotros es el más importante en este momento. Es cierto, la secretaria grabó un mensaje, yo lo vi, pero ojo, se cuidó de decir a todos los que cometan delitos en los Estados Unidos, los criminales, los que llegan a cometer delitos en Estados Unidos. Pero la administración Trump ha dicho que el solo ingreso de manera irregular es un delito. Y perdón, migrar no es. Pero vos evaluás las cosas en base a los hechos.
no en base al discurso. Por Y en base a eso, los hechos, y los hechos lo que se está viendo es que él está yendo detrás de los criminales inmigrantes. Los hechos son que de esos 238 venezolanos, 137 son los únicos con antecedentes del Tren de Aragua y 101 la única infracción ya viste los expedientes. Niño, lo dijo la vocera de Casa Presidencial, 101 solo tienen la infracción, solo tienen la infracción de haber ingresado y lo dijo la vocera. Pero si no te enseñan los expedientes, ¿con qué seguridad hablas de que entonces que son integrantes de la pandilla Tren de Aragua? Ya te voy a responder eso. Quiero saber, porque si es así, con total claridad, yo te digo, te apoyo, tenés razón, son delincuentes. A ver, veamos que termine Aldo y luego le doy rapidito a Aldo para que podamos, ampliar un poco el debate. Y te voy a contestar eso. Yo tampoco los he visto los expedientes y porque hablo como hablo. Bueno. En materia de relaciones bilaterales y en materia de derecho internacional, cuando dos estados acuerdan cualquier cosa en un acuerdo, en un tratado, lo que sea, hay una presunción de buena fe de que los gobiernos de esos dos países están actuando con relación a ese tema, porque no podemos partir de lo contrario, de la presunción de la mala fe, ¿verdad? Porque así funciona el derecho internacional. Si en el futuro un juez o lo que sea en Estados Unidos declara la acción ilegal, manda que le den retro, etcétera, eso será un asunto interno de los Estados Unidos. Pero este acuerdo de aquí, frente al derecho internacional, es válido, que no es muy común, que es bastante atípico, porque hay terceros nacionales. Vamos a ver, Vladi. Pero no significa que sea inválido frente al derecho internacional. Vamos a ver, Vladi, ¿qué piensas? Tú Mira, tenías la palabra. no quiero reaccionar, pero cuando Aldo dice algunas cosas es inevitable no hacerlo. O sea que me estás diciendo que firma un acuerdo y te creo, vos me crees y violemos los derechos humanos de 300, 200, 300, 500 personas. Ahí después el juez, si dice que estábamos equivocados, bueno, arréglenlo. ¿Quién va a declarar eso? O sea, a ver, perdónenme, y eso qué es que acaban de decir, y eso quién es, o sea que el presidente X, no, es que sencillamente, y vuelvo y lo repito, vos acabas de decir, ¿y a dónde está el acuerdo? ¿Dónde está el convenio? Mal haría el presidente Bukele en andarse metiendo en los asuntos internos. Porque este es un asunto interno de Estados Unidos. ¿Cómo que interno? Si en nuestra cárcel están los... ¿Cómo que interno? O sea que están allá en el satélite de la... No juguemos con... A ver, ¿cómo que es problema interno si están en una cárcel que se construyó con los impuestos de los salvadoreños, en un régimen que es aprobado mes a mes por los salvadoreños, en 4 paredes que es en el territorio de los salvadoreños, y estás diciendo que es problema de Estados Unidos? Perdón, ¿qué es esa reflexión? Te respondo fácil. Hay un montón de críticos diciendo que es que allá hay un juez federal que explicó la ley de 1800 no sé cuándo, que no obedeció, perdónenme, pero ese es un problema interno de Estados Unidos. Y tendrán que resolverlo las instancias judiciales, y que si esto llega hasta el Supremo allá de la Corte de bueno, ahí el Supremo un problema de Estados Unidos en el que El Salvador es cómplice. Así es. Y si el presidente Bukele ha pedido respeto a la no intervención en los asuntos internos de El Salvador, mal haría en andarse metiendo en los asuntos internos de Estados Unidos, porque eso le compete al sistema judicial de Estados Unidos. Qué contradicción, que más que meterse en los asuntos internos de un país que recibirle a su población carcelaria. Caramba, estamos jugando con qué. No, de prestar servicios penitenciarios, esa decisión política, que vamos al ámbito interno, la decisión de prestar servicios penitenciarios a cambio de un estipendio es una decisión que ha tomado este gobierno soberana bajo la premisa de un acuerdo que no es inválido frente al derecho internacional. Y me dicen un montón de gente, y si lo declara un tribunal internacional, como bueno, y si mañana se acaba el mundo, eso será otro escenario. Hoy por hoy eso es válido. ¿Y por qué no vamos a aprovechar, si tenemos ahí espacio en esa cárcel, para poderle sacar provecho y volver autosuficiente el sistema penitenciario salvadoreño? Me parece que es inaudito escuchar esas justificaciones, inaudito, y sobre todo, lo digo con respeto porque siempre, Aldo, te tengo consideración como un buen jurista, ¿verdad? Pero escuchar esas consideraciones y esas justificaciones de lo que se está haciendo son demasiado superficiales. Es más, a ver, lo voy a
entender como un discurso político, pero demasiado superficiales y sin sustento. No. Estamos hablando de política interna, estamos hablando de intereses internos, estamos hablando de violaciones a la ley, aparte de los derechos humanos de esos 101 migrantes que no está comprobado que sean integrantes de una pandilla. Entonces, ¿cómo vamos a decir que ese es problema de Estados Unidos y no nuestro cuando somos el primer cómplice de esas violaciones que Estados Unidos está haciendo? ¿Quién debe declararlo? ¿Acaso no es un juez? Voy a la pausa. Cuando regresemos, Bessie, te doy la palabra. Abogados presentan demanda de habeas corpus. ¿Qué alcances tiene todo esto? Nos queda por tema que abordar también el asesinato, el martirio de Monseñor Romero, 45 años, ¿no? ¿Mi edad? Sí, a tu edad, ¿no? A la pausa, no me cambia, regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, Bessie. Este pasado lunes se presentó un habeas corpus, es una figura que se presenta en la Corte Suprema de Justicia por parte de un bufete de abogados para exigir la liberación de las personas que dicen representar. ¿Cuál es tu lectura, los alcances que tiene esto? Sobre todo porque dicen ustedes que esto es más político que jurídico. Es que la verdad es que esto es una decisión política que han tenido. Yo creo que los abogados están presentando este recurso ante la sala porque lo que buscan es que la sala les dé una resolución adversa, ya sea inadmisible, improponible o no les resuelva, porque ellos lo que quieren accionar es la parte internacional. Aquí en el país el tema de la exhibición se ha manejado porque a nivel internacional abogados y defensores de derechos humanos compartimos el análisis al sacarlos del sistema norteamericano y que ya no se encuentran en las bases de datos allá, y aquí tampoco están en calidad de desaparecidas estas personas. Por eso piden el recurso de exhibición personal. Lo que sucede es que aquí no están a la orden de ningún juez, que eran los cuestionamientos que por ejemplo, yo hacía al principio cuando se hablaba de dar este servicio. ¿A la orden de qué juez de vigilancia penitenciaria? ¿Ya vienen condenados o no vienen condenados? ¿Qué tipo de pena, qué tipo de delitos cometieron? ¿Por qué los vamos a tener ahí? Un montón de explicaciones que no se han dado. Así que no se trata de tomar aquí, ahí te van, vea, agua va. Y el aprovechamiento que ha tenido mediáticamente el gobierno de Trump de decir, hoy estoy cumpliendo, se ve afectado con el tema de la resolución de este juez, que le ha detenido las deportaciones, y llama la atención que la secretaria, además de grabar el video, y dice, y los vamos a seguir mandando, como que no quiere cumplir la resolución. Y yo creo que el gobierno de Trump ahí se ha equivocado. Es Nayib Bukele aquí en El Salvador que tiene controladas todas las instituciones. Él allá todavía tiene que bregar contra un sistema judicial independiente, y eso es lo que lo obliga a ver, que si llega al Supremo de Estados Unidos 6 contra 3, tiene 6 jueces que supuestamente Trump nombró 2 tiene 6 jueces que supuestamente tienen pero tiene que esperar que sea el sistema judicial el que resuelva. A ver, mira, yo con respecto a esto, en primer lugar, los detenidos, los que están ahí en ¿cómo ves el caso de los abogados? Tienen todos sus derechos constitucionales garantizados porque son personas, ¿verdad? Y entonces es regla del derecho diplomático y consular internacional que un tercer país cuyos nacionales se encuentren en otro país con el que tiene relaciones diplomáticas, todavía creo que tenemos relaciones. No, con Venezuela no tenemos, porque no se ha presentado derecho de poder velar por los intereses consulares de los detenidos nacionales. Tienen todo el derecho a poder velar por los intereses, eso es una cuestión que en cualquier lugar del mundo funciona así. Bueno, ya accionaron, ya presentaron la demanda, la solicitud de habeas corpus.
Vamos a ver qué resuelve la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué Eso, juez le ¿verdad? va a preguntar dónde están? No, bueno, pues sí, pero han accionado lo que en la vía correcta y ¿Quién se lo va a preguntar? ¿Los abogados? Es que el siguiente paso va Ahora. a ser ir a la sede internacional. Es un tema de preclusión. Bueno, pues sí, pero eso es estar viendo la bola de cristal. Yo estoy analizando lo que hay ahorita. Que si la intención es que me diga que no para yo poder accionar la jurisdicción internacional, protectiva de derechos humanos interamericana, lo que sea. Claro, porque como la legislación de protectiva, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pueden accionar si no se aplica el principio de haber evacuado todos los recursos internos para poder... O sea, si no lo has hecho, no te la admiten, ¿verdad? Eso es una posibilidad, pero pues te digo, leer la bola de cristal. Hoy por hoy han hecho uso de un recurso que es válido, estos abogados están prestando sus servicios, ¿verdad? Y eso no tiene ningún problema. Tiene que pronunciarse la autoridad, hay que esperar a que se pronuncie la autoridad con respecto a esta solicitud. Punto. Mira, esto es consecuencia de lo que está sucediendo. A mí me gustó la actitud de los abogados, sobre todo de la sorpresa, ¿verdad?, de las condiciones jurídicas en las que se está actuando. La forma en la que se han tomado las decisiones, y yo creo que es cierto, puede ser que eso sea el empleo de ellos, pero es válido, y porque sobre todo uno denota conciencia en la falta de, en este caso, de legalidad de lo que está sucediendo. Yo no sé por qué se ve con tanto desprecio, y ya lo dijo la vocera de Casablanca, lo dijo. O sea, a ver, si es la vocera, es la fuente principal, ¿no? Entonces, dice que 101 son migrantes, al menos 101. Entonces, ¿cómo es que dicen que se les está respetando su garantía? Cuando a esta población, y ya lo he dicho, cuando es el segmento de la población mundial con menos recursos, la más pobre de este planeta, que ha decidido migrar para mejores condiciones, y que los metan en esta cárcel y decir que se les están respetando su derecho, ¿de qué estamos hablando? O sea, no tienen compasión realmente por la desgracia que están viviendo. Imagínate salir de Venezuela porque están en un régimen que los está obligando a huir, a pasearse por todo el Darién, llegar al ¿Cuál es tu valoración de las críticas que hizo el presidente Maduro? ¿Cómo ves la postura del presidente Maduro y de otros funcionarios de Venezuela frente a este tema, ¿no? Mira, yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro le queda muy grande la palabra derechos humanos cuando tiene presos políticos. Yo creo que podrían hacer, yo más bien creería, yo les recomiendo que hagan un acuerdo, tal vez con Estados Unidos, así algo entre 3 países, que les envíen estos 238 personas a cambio de la liberación de 238 ¿No tiene credencial presos, para cuestionar al país entonces? A cambio de la liberación de 238 presos políticos, entre ellos varios menores de edad que fueron detenidos en las últimas marchas. Ahí hay militares detenidos y hay líderes de la oposición detenidos. A mí me queda grande a Maduro hablar de derechos humanos cuando ¿No compartes tú lo que dice Bessie, Vladimir? Mira, el ser humano como que goza esa, ¿verdad? La incongruencia. O sea, aquí son políticos presos, allá son presos políticos. Entonces, cuando nos conviene, cambiamos el orden de las frases, ¿verdad? Pero mira, al final, hombre, si la postura del presidente Maduro es la idónea, si es la que está pidiendo de regreso a sus connacionales. Ellos detuvieron los vuelos. Ellos detuvieron los vuelos. No, a ver. Diosdado y todos dijeron, mira, hay un problema con el clima, que no pueden bajar los aviones. Pero hablemos sobre la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? El presidente Nicolás Maduro está diciendo, regrésemelos, por favor, que me los han secuestrado. Ahí está, los está recibiendo. ¿Y por qué no los recibe? ¿Por qué no se los recibe? Porque no los recibió. No, perdóname, pero ahí hay decenas de evidencia hoy cómo están llegando los aviones hoy. 190 han llegado, bueno, y 2 ahí, sí, esos 2 sí, que abrazaron a Diosdado del tren de Aragua, porque ahí salen guapuleando un policía en Nueva York. Ay, no, estás cayendo. Ahí están los videos. No, mira, seamos serios. A ver, Nicolás Maduro ha pedido que por favor a estos migrantes tienen que estar en su patria. Esa es la evidencia. Entonces que los regresen. Los migrantes tienen que estar en su patria. ¿Por qué se han ido 8 millones de venezolanos de Venezuela? Bueno, queremos hablar entonces por qué aquí en nuestro país se han ido. ¿Por qué se van en Honduras? ¿Por qué en Nicaragua? ¿Por qué en todos esos países? Porque no hay condiciones. ¿Y qué? ¿Has descubierto el agua helada? No, pero entonces si ese es un paraíso Venezuela. ¿Y quién dice que es un paraíso?
¿Quién lo ha dicho? No te confundas. Presos políticos que cumplan la ley, eso es todo. Quien no la cumple tiene asegurada la cárcel en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, en todos los países. Por supuesto que hay respeto a los derechos humanos en muchos países y eso es lo que hay que combatirlo. Pero menores de edad en marcha, no, pero mira, pero hablemos sobre la evidencia. Ahí se los ha pedido a los migrantes y no los envían. En primer esa lugar, es la evidencia. No tenían que haber salido huyendo y caminando por el Darién, y lo han hecho. Y Maduro y el gobierno dijeron que no querían recibir los aviones, por eso los mandan para acá. Si queremos poner todo en primer lugar, no debería. En Honduras los están recibiendo, pues, y de Honduras están saliendo los aviones, no van directamente a Venezuela. Mira, yo creo que, insisto, la posición del presidente Nicolás Maduro ha sido a la altura. Ahí está la evidencia, o sea, hablar ya sobre que aquí, que allá es conjeturas, pero mira, esa es la posición que debería tener. Si es que ese estatus con el que hoy se ha descrito esta situación es cierta, si los han secuestrado, si son migrantes venezolanos, migrantes salvadoreños que ahí están, o sea, ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es decir, ¿a dónde están los expedientes? ¿Por qué hablamos, por qué tan fácilmente y tan, como siempre lo digo, sin sonrojarnos, sin darnos un tipo de nervio, decimos que son delincuentes? ¿A dónde está? ¿Cuándo se les ha comprobado? Y no es ese el principio, pues, el principio de la inocencia. Y no somos conocedores de la ley. ¿Y cómo es que les dicen están condenados a priori, sin ni siquiera tener la seguridad de la situación legal y jurídica de ellos? Esa es una falta de respeto para esa población. Aldo, tus conclusiones en este punto, porque vamos a pasar a hablar de lo de Monseñor Romero. El próximo tema. Yo que he descubierto es que este café está bien rico. Por supuesto, que me alegra mucho. Pero aparte de eso, ¿qué piensas de lo que dice Vladimir? Mira, te puedes imaginar defender a... Yo ya no le llamo presidente, a Nicolás Maduro. O sea, por Dios santo. ¿Quién lo está defendiendo? O sea, el señor Flores, mañana tengo una conferencia en unos días, ahora somos aliados del PSUV, el PSUV, el partido que fundó el comandante eterno de ellos, el PSUV. O sea, perdieron todos sus aliados hasta las demás izquierdas latinoamericanas, excepto la de Ortega, que es la que le queda, o creo que los cubanos nada más. Bueno, que lo diga Nicolás Maduro, las cosas se toman de donde vienen, ¿verdad? Que lo diga un régimen de facto y legítimo que se robó las elecciones, que tiene presa a la oposición en Venezuela, de un sistema carcelario. ¿Dónde nació el Tren de Aragua? Te voy a contar la historia del Tren de Aragua. Así, brevemente, porque vamos que el Tren de Aragua nació en el sistema carcelario venezolano, porque allá las cárceles son emporios de las pandillas o de los grupos parecidos a pandillas o narcopandillas, por cierto. Y incluso se ha señalado la vinculación del Tren de Aragua con el propio Nicolás Maduro. Hubo una política, te lo voy a decir, y por eso es tan dura la respuesta del gobierno de Estados Unidos con el Tren de Aragua. Hay un componente emocional muy grande, porque fue una política del gobierno de Nicolás Maduro hace algunos años, abrir las cárceles y fomentar que muchos del Tren de Aragua se fueran para Estados Unidos para desestabilizar la seguridad en Estados Unidos. Se la convirtieron en una política. Es más, hasta se dice que les pagaron a muchos de los coyotes, que ahora habla de los coyotes Nicolás Maduro, así de una manera agresiva. Muchos hasta le pagaron coyotes para que los llevaran a Estados Unidos y aventarles ahí ese gran problema. Ahora viene el gobierno de Estados Unidos, se los quiere devolver en un inicio, no ahorita. No la postura hipócrita de ahorita. En un inicio no recibimos aviones porque estamos bravos, porque a mí no nos van a... Bueno, ¿y qué lo vamos a hacer? Ahí se queda el tema. No lo van a tirar en medio del mar, ¿verdad? A la pausa, cuando regresemos, vamos a hablar acerca de los 45 años del asesinato de Monseñor Romero, su caso, su mensaje, su imagen y otros aspectos elementales que rodean su personalidad. Vamos a la pausa.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, hay muchos aspectos que tratar en el abordaje del rol, el papel que hace 45 años, desde luego cuando se apaga esa voz de Monseñor Romero, se viene tratando en escenarios, en diferentes foros, sobre todo porque ahora cuando se conmemoran los 45 años de su martirio, se pregunta mucho, bueno, ¿cuál es el legado? ¿Cómo se percibe? ¿De qué manera tiene un significado importante el hecho de que es desde luego un santo para la Iglesia Católica? En fin, tantas cosas importantes que se pueden tener. Pero también hay un caso que todavía, para muchos juristas, todavía no tiene, digamos, a ciencia cierta la concreción para saber cuál fue el verdadero, los responsables del asesinato de esto. Sí, yo creo que quizás solo para cerrar el tema anterior, la realidad es que lo que está sucediendo con estas 238 personas que están en el SECOT es que han sido víctimas de 3 personas, del gobierno de Nicolás Maduro, de las decisiones de Donald Trump y de estar encarcelados aquí en El Salvador por una decisión presidencial. En cuanto al legado de Monseñor Romero se ha hecho parte de mucha población, ¿no? Porque no todos le tienen el aprecio que se merece, no todos lo ven como lo que fue la voz de los sin voz, aquella persona que desde el altar, desde el púlpito, denunció violaciones a derechos humanos y ojo que hizo una transformación, porque él al inicio de su labor pastoral estaba muy apegado, ¿no?, a ciertas élites de poder, y es poco a poco que él empieza a empatizar con la población, iniciando con el asesinato de su amigo Rutilio Grande, ¿no? En el 77, luego él empieza a denunciar, cierra las misas ese día, los 3 cuerpos se hacen una sola misa, hace la reflexión, habla con la gente y empieza a denunciar a los militares y a la dictadura que tenemos. Ese tipo de voces, con esa claridad y sobre todo con esa calidad y con esa credibilidad nos hacen falta. Nos hacen falta hoy. Vladimir, veamos tu valoración. Mira, 45 años, ¿no? 45 años del asesinato. Mira, yo creo que esta fecha sin duda nos describe, ¿verdad?, lo que sucedió. Yo creo que el verdadero evangelio que predicó Monseñor Romero, mejor dicho, el evangelio que predicó Monseñor Romero era el verdadero evangelio. Hacerse de justamente esas banderas de lucha por la justicia, por la libertad, por los derechos de todos los salvadoreños. Hay innumerables entrevistas que le hacen a él, en donde él describe justamente la situación en la que estaba El Salvador en ese momento, cuando la dictadura, cuando la oligarquía tenían sometido a todo el pueblo salvadoreño. Y yo creo que la figura de Monseñor Romero, sé que es muy importante, pero lamento de que no sea lo suficientemente importante para toda la población. No podemos obligarlos a todos, pero despojados, digamos, a veces algunos por el tema de la religión y el tema de la ideología, creo que debemos de ver con mayor objetividad el mensaje que Monseñor Romero dejó al pueblo. Increíble, ofrendó su vida, y me parece a mí ese el mayor acto de amor que pudo haber tenido, porque él mismo en algunas entrevistas lo dijo: me puede pasar algo, no tengo un temor, pero tengo aquella precaución, dice, normal, que me hace sentir esta atmósfera que se vive en El Salvador. Entonces, él, consciente de los riesgos, jamás renunció a denunciar lo que sucedía en ese entonces. Ok, y hay esperanza que se esclarezca plenamente el crimen, como te decía al principio, Vladimir, ¿tú qué piensas? Pues mira, ¿cuál es el proceso judicial? Es difícil, yo creo que es difícil que se llegue a una... Porque mucha manipulación hubo en todo esto. Por supuesto, mira, ha pasado mucho tiempo, como tú dices, el tema de la manipulación es importante, pero sobre todo la disposición, porque esto es de voluntad, de poder al menos decirle la verdad al pueblo salvadoreño, a la familia de Monseñor Romero, incluso a toda su feligresía, porque no es, a lo mejor después de tantos años no se conozca la verdad total, pero no es aceptable de que no se reconozca el papel fundamental que jugó para la liberación, para el encuentro entre la dignidad, la justicia del pueblo salvadoreño, el papel que jugó Monseñor. Y fíjate, yo quiero hacer mención rápido, Ernesto,
el día de ahora incluso falleció, y quiero extender mis condolencias a la familia y también a toda la feligresía, el obispo Medardo Gómez de la Iglesia Luterana. El día de ahora falleció. Es una noticia lamentable porque también ha sido otro obispo, otro personaje importante para la Iglesia Luterana y para la sociedad salvadoreña, que también acuñó en su alma, en su discurso, justamente pedir por la justicia, pedir por la dignidad de este pueblo, pedir por la verdad y pedir por la condición digna de sobrevivencia de este pueblo salvadoreño. Y solo termino algo también, dando otra efeméride que me parece importante, y es que también el 24 de marzo de 1980, que también es parte de nuestra historia y debemos de apreciarla, se fundó formalmente las Fuerzas Armadas de Liberación, que era el brazo armado del Partido Comunista del Salvador. Las Fuerzas Armadas de Liberación, las FARC, como les conocen. Otro elemento importante que incidió en la guerra popular que tuvimos, en la guerra civil que tuvimos, y que incidió sin duda alguna con consecuencias político-militares para que este pueblo salvadoreño, encarnado y organizado en este tipo de organizaciones militares, político-militares, haya incidido para que este país construya la paz que ¿Qué representa? Voy a ir un poco para el análisis concluyente. ¿Qué representa Monseñor Romero 45 años después? Entonces yo creo que, a ver, se ha tratado, se ha descrito mucho todo este trayecto que ha traído, digamos, ese calvario que ha traído su caso de investigación. Pero ahora, ¿qué? ¿Verdad? Ya está en el altar, su voz sigue, digamos, resonando. Hay una cuestión que habla él acerca de la persecución que me llamó muchísimo la atención, cuando decía que era necesaria la persecución, y especialmente en la iglesia. Ahí está, gracias, producción. ¿Y saben por qué? Recuerdo que textualmente se recoge mucho de sus archivos esa frase, porque la verdad siempre es perseguida. Y una de las razones que estancó e impidió la canonización de Romero antes, durante muchos años, fue la estigmatización que se hizo de él como miembro de la teología de la liberación, incluso hasta comunista. Tuvieron que pasar muchas generaciones y mucho para lograr el entendimiento por parte de la Curia de Roma de cuál fue la verdadera naturaleza de la actividad eclesiástica para poder comprender el martirio real por odio a la fe. Eso llevó mucho tiempo, porque él nunca se quiso asimilar ni a la teología de la liberación, ni al comunismo, ni al anticomunismo. Siempre se mantuvo desde la perspectiva cristiana, de la solidaridad cristiana, incluso el perdón cristiano, porque él perdonó a quienes podían llegar a matarlo antes de que sucediera. Por eso a mí nunca me terminó de gustar que se utilizara especialmente por grupos subversivos, incluso comunistas. Por cierto, paréntesis, los comunistas fueron los últimos que entraron a la guerra, no querían entrar a la guerra y fueron los últimos y les daba algo de miedo. Pero bueno, cierro paréntesis. Esa es otra historia. Ese tiene una interpretación. Entonces, Romero representa esa actitud del creyente, del cristiano creyente que cumple con el Evangelio de Cristo. Sí. Tal cual el Evangelio de Cristo se manifiesta y manda que se debe de aplicar para todo aquel que realmente se declara cristiano. Y de parte de él como pastor, el cuidado de su rebaño, el cuidado de su grey. La manipulación de su imagen para fines políticos partidarios. ¿Cuál es tu lectura? A manera de ir concluyendo. 15 segundos, igual para el resto. Para mí debe de terminar de una buena vez y dejar a Romero a donde merece estar Romero. Vamos a ver, 15 segundos. Yo creo que es importante recordar esta fecha como algo que quedó marcado en nuestra historia para que no se vuelva a repetir, y es necesario seguir retomando las enseñanzas que dejó y la importancia también de recordar que a nivel internacional el día de su martirio también es el día de acceso a la información pública, hoy que tenemos todo resaltado. Vamos a ver, Vladimir. No, yo creo que el Monseñor Romero debería de representar a la sociedad salvadoreña en el sentido de
de recordar siempre de dónde venimos, la lucha que debe haber constante por la justicia, por la verdad. Y solo una acotación para conocimiento de todos, ¿verdad? Realmente el Partido Comunista es el que tiene las raíces más largas de lucha, y si no recordemos la década de 1930, cuando hubo un etnocidio y el principal representante, protagonista de esa lucha en contra del etnocidio fue el Partido Comunista. Entonces es una interpretación esa que hacen muchos egoístamente sobre el tema de que el Partido Comunista fue el último en sumarse a la guerra militar. Yo hablo de la guerra, no hablo de la historia. Que hay que hablar de historia para hablar de la actualidad y de todo. Sí. Siempre hay que tener la historia en contexto. Con que Shafik participó en la huelga de brazos caídos y nadie lo va a decir que no fue así. Pero yo quiero decir algo. 13 años tenía. Aquí públicamente. Yo sí estoy seguro de quién mató a Romero. Fue la oligarquía cavernícola y primitiva de este país que gobernaba y controlaba el gobierno, los que dieron la orden, y el que la ejecutó ya se murió. Y es el fundador de ese partido corrupto y tricolor que ya vamos a estar a la espera de lo que realmente sigue en curso todavía, porque no hay nada en concreto del proceso que lleva el judicial su caso. Gracias, Vladimir, gracias también a ti, Bessie, también a ti, Aldo, les agradezco. Gracias. Cuidémonos muchísimo, 8 de la mañana en punto. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más